salíamos de discoteca en discoteca, bailábamos, bebíamos, amanecer en la calle. Pero mi corazón eso me quemaba. Pues yo sabía que estaba mal, pero no estaba consciente y realmente, no sé, no quería estar en esa vida cristiana. Nací aquí en Santiago. A la edad de 5 años nos mudamos a nuestra casa propia en el Ingenio Arriba. Soy la más pequeña de 5 hermanos de padre y madre. Mi papá venía de otra relación, o sea que había enviudado cuando él la conoció. Mi mamá era una mujer muy joven y ya mi papá un señor de edad muy avanzada. Tuvimos una niñez muy bonita, rodeada de mucho amor. Soy una hija muy amada por mis padres. Recuerdo, económicamente vivíamos muy bien. Mi papá viajaba a Estados Unidos en ese entonces. Y siendo la más pequeña, la atención realmente caía sobre mí, pero eran unos padres muy presentes. Mi papá y mi mamá son unos padres espectaculares. Pues cuando fui creciendo, a los 14 años conocí al Señor con un grupo de mis mejores amigas del barrio, que éramos como más que amigas, somos hermanas. Pasó una inundación en ese mismo tiempo, donde perdimos la casa, o sea, lo material, la casa se quedó, la estructura se quedó, pero perdimos todo lo que teníamos dentro. Fuimos a vivir a la casa de mi hermana, en el mismo barrio, pero en otro lugar, en otra casa, y fuimos a vivir allí. Pues mi papá se cae de las escaleras, sufrió una fractura en el fémur. De ahí le dieron de alta y bueno, regresamos a nuestra casa. En ese mismo tiempo, en esos meses, ya yo era cristiana y recuerdo que había un servicio de evangelismo frente a mi casa y pidieron orar por los enfermos. Pues yo entro a la casa y esperanzada en que mi papá, Dios hiciera un milagro, porque ya no hablaba, no entendía por qué nunca habló. Obviamente por la edad y la fractura que tuvo, no había que hacerle todo en la cama. Y recuerdo que oraron por él y yo estaba esperanzada que el Señor hiciera un milagro y lo levantara de allí. Pero no fue así. Más que 2 semanas después, mi papá falleció. Bueno, pues para nuestra familia, nuestro papá era todo nuestro sustento. Nuestro mundo se vino abajo. Pasaron los años, mi mamá para sostenerlo, tuvo que emprender y puso un negocio de comida. Mi mamá era una mujer muy esforzada, una mamá muy abnegada, como uno dice. Y comenzamos a salir adelante como familia. Pues entre los 17, 18 años, ya a esa edad, ya yo estaba dejando de asistir a la iglesia y estaba entrando como muy fría, como se dice. Pues dejé de ir a la iglesia y entro en una relación con un chico a mis 18 años, con un chico que no era cristiano. Pues lo conozco, entro en una relación con él de noviazgo, lo cual mi mamá no aprobaba. Eso me trajo muchísimos problemas, porque era como una guerra. Realmente era muy difícil, porque yo no entendía por qué mi mamá no lo aceptaba.
Cuando yo cumplí los 18 años, en vista de que la situación en mi casa no estaba tan bien, me voy a trabajar. Al poco tiempo él termina la relación conmigo, entro en una depresión, no comía, no dormía, fue muy incómodo. Solo duró un tiempo trabajando porque al no comer, al no dormir, pues estaba muy débil y me enfoqué solamente en esta situación, que era muy difícil, no hablaba con nadie, no me desahogaba, no tenía con quién hablar de esta situación porque ya mi círculo de amigas ya estaba cambiando, o sea, yo no tenía en quién confiar. Poco después voy donde de la misma empresa donde trabajaba, me mandan donde un psicólogo, pues ahí en una terapia y eso, pues yo comienzo a hacer cambios en mi vida. Aparentemente ya estaba bien, y como a los 19 años me voy de la casa, producto de la misma situación con mi mamá. Ya yo no estaba con esa persona, pero me puse bien rebelde. O sea, yo decía que por su culpa había terminado esa relación. Pues me voy a esa casa a vivir donde una amiga y duró como 15 días en su casa. Obviamente mi mamá hablaba por teléfono con ella, porque ella sí sabía dónde yo estaba, más yo no quería regresar a mi casa porque veía a mi mamá como una enemiga. Después, dada la circunstancia, claro, tuve que volver a mi casa. Bueno, mi mamá obviamente me recibe con los brazos abiertos, pero mi relación con ella se fue rompiendo poco a poco por lo mismo. O sea, yo la veía como una enemiga y yo era la culpable de que esa relación yo no la tenía. Y nada, pasó el tiempo, ya nunca más volví a la iglesia. Era como que nada me importaba realmente. Pues a los 20 y pico de años me involucro con una persona casada, que es el papá de mi hija. Salí embarazada, un golpe demasiado fuerte para mi familia, especialmente para mami, una decepción horrible porque yo era su niña y ella esperaba que yo me casara y todo lo bueno que una mamá desea para sus hijos. Salgo embarazada a los 23 años y ese mismo año, porque fue a principios de año, doy a luz. Claro, mi embarazo fue, tuve un embarazo bien, pero una dificultad porque en principio mami no quería que yo estuviese en su casa, luego me aceptó y todo eso me afectaba emocionalmente hasta que después como que ella me cuidaba, me proveía todo lo que necesitaba y junto a mi hermana se hicieron cargo de lo que era mi embarazo y todo cuanto yo necesitaba porque yo no trabajaba. Bueno, pues doy a luz, a los 4 meses me voy a trabajar. Para poder mantener mi hija y nada, tratar de enfocarme en mi hija, que ha sido la mayor bendición que Dios me ha dado, y gracias a Dios por la vida de mi hija. Pues me voy a trabajar y hacía como si hubiese borrado todo y aparentemente yo era feliz. Entré para poder entrar en un círculo de amistades. Ya no iba a la iglesia, o sea, vuelvo y repito, o sea, la iglesia para mí, el Señor lo puse como a un lado y seguía mi vida. Cuando conozco, tengo otras amistades que bebían, salíamos de discoteca en discoteca, bailábamos, bebíamos, amanecer en la calle. Mi vida se fue deteriorando. No era lo que yo anhelaba en mi vida. Yo siempre anhelé casarme, tener una familia, tener hijos, tener una estabilidad. Pero no fue así. Realmente yo buscaba ser aceptada, no me valoraba.
buscaba mi felicidad en otros. Todo este tiempo estoy siendo una mamá soltera, pues me involucro con muchísimas amistades y vivía mi vida de una manera descontrolada, de pecado en pecado, y me había olvidado totalmente del Señor. Pues cuando mi hija cumplió 5 años, recuerdo un domingo, me levanté muy temprano y recibí una palabra de una hermana de la iglesia que yo me congregaba antes. Y me dice, el Señor le reveló en sueño esto a otra persona, pero ella no tuvo el valor de decírtelo y me mandó a mí. Y yo le digo, bueno, yo le escucho. Y me dice, te manda a decir el Señor que ya es tiempo de que vuelvas a redil. Esto, yo traté de no llorar delante de ella, pero mi corazón eso me quemaba. Pues yo sabía que estaba mal, pero no estaba consciente y realmente no sé, no quería estar en esa vida cristiana. Pues recuerdo que cuando yo tenía 15 años iba a la iglesia de la Ensanche Libertad con mi vecina. Me fugaba a veces de mi iglesia y me iba para allá, a los campamentos, conciertos, me envolvía en muchísimas actividades. Recordé esa iglesia, no quise volver a la iglesia donde yo me congregaba antes por vergüenza, por miedo a ser rechazada. Y no volví ahí. Y quería como borrar eso de mi vida e irme a un lugar donde nadie conociera mi historia. Ni tonta ni perezosa, me voy a la iglesia. Desde que la hermana terminó, como yo sabía los horarios de servicio de la iglesia de la Ensanche Libertad, pues cambié a mi hija y me fui. Cuando llego a la iglesia, me recibe una de mis mejores amigas, Dilenia, y se sorprende de verme allí. Pues yo con lágrimas, porque no podía ni siquiera hablar, le dije de lo que el Señor me había mandado a decir. Llama a la pastora, oraron por mí, yo me arrepiento. Pasé el servicio entero llorando, me voy a mi casa. Y ahí yo comienzo a experimentar una paz. Fue como un desahogo, lo que yo necesitaba. Y comienzo a experimentar esa paz. Y como que mi vida, como que a lo largo de los días, aparentemente comenzaban como que esto era lo que yo realmente necesitaba, pero no era tan fácil dejar las cosas que yo venía arrastrando. Aunque el Señor me había perdonado, pero no era tan fácil comenzar a dejar amigas, a dejar las cosas que yo hacía para entonces seguir al Señor de verdad, lo que Él demandaba. Me involucro en las cosas de la iglesia, comienzo a ir a células, comienzo a ir a los servicios con regularidad, pero mis amigas me decían, vamos a tal lugar, y poco a poco comencé a volver a hacer lo mismo, a volver a salir, volví a beber, y lo hice de una manera, iba a la iglesia, y saliendo de la iglesia me iba para la playa, me iba a beber, a pecar y a hacer cosas que al Señor no le agradaban. Pero ya en ese entonces, sí, ya yo, el Espíritu Santo me confrontaba. O sea, yo sentía, decía, bueno, eso no está bien, pero igual yo seguía. Eso no está bien, pero igual seguía. Y así pasaron los años y yo pecaba estando dentro de la iglesia y
por muchísimos años, por más de 10 años, llevaba una vida doble, de ir a todos los servicios, iba a todas las actividades de la iglesia, pero no era obediente. Me arrepentía hoy y decía no lo vuelvo a hacer. Duraba un mes sin vamos a decir, estar consagrada, y volví y pecaba. Y pecaba y hacía cosas peores cada día. Era un pecado más grande, más grande, más grande. Luego empiezo a trabajar en una empresa, la cual duré casi 9 años. Pero en ese transcurrir comencé a experimentar muchísimas deudas que yo trabajaba solo para pagar. Y me involucré tanto en tantas deudas y tantas cosas. Lo más fuerte de esto era que yo llevaba una vida doble, aparentemente. Y si usted me veía vestida, decía, wow, esa es una verdadera cristiana, pero realmente mi corazón no estaba bien. Lo que yo hacía, que lo hacía escondida, entendiendo que nadie me iba a ver, pues llevaba esa vida doble, iba a la iglesia y cualquiera decía que yo era cristiana, pero mi vida, mi testimonio en el trabajo, me daba vergüenza decir que yo era cristiana, y obviamente no tenía testimonio porque realmente no daba testimonio de ser cristiana, por eso me avergonzaba de decir que lo era. Pasó el tiempo, me cancelan de la empresa. Antes de seguir, quiero decir que me fui acomodando. Fui como en la empresa donde yo estaba, había alguien al que yo le contaba había una persona que yo le contaba mis problemas, me ayudaba económicamente, o sea, en todo me ayudaba. Y ella, o sea, yo la veía como mi mamá. Y me fui acomodando tanto. Y después entendí, el Señor me dio a entender, o sea, no podemos poner nada que esté por encima del Señor. Esos vacíos que yo tenía, solamente lo llena el Señor. Como esa persona todo me lo resolvía, pues yo no tenía nada que clamar al Señor, no tenía por qué orar, porque era una persona que todo me lo resolvía. Pero entendí que el Señor me sacó de ahí, porque ya yo estaba a un nivel de poner a las cosas terrenales, la gente, por encima de lo que era Dios. A los pocos días me llaman una doctora y me dice, te ofrezco trabajo para que trabajes conmigo un mes en Mao Valverde hasta que tú consigas trabajo aquí en Santiago. Te tengo todo organizado, vas a vivir en mi casa, vas a trabajar los 6 días de la semana, regresas a Santiago el sábado al mediodía y te la pasas con tu hija. Habla con tu mamá y me avisas. Bueno, yo dije, bueno, un mes en Mao, ok, eso no pasa nada, eso, mientras tanto yo consigo trabajo, y acepté. Me fui a vivir a Mao Valverde, dejando a Emily con mi mamá. De ese tiempo yo fui por un mes y la doctora me dejó trabajando un año. Pero en ese transcurrir del año, ahí fue mi mayor proceso, donde yo choqué con una roca enorme y mi vida se desmoronó. O sea, mis amistades y todo el que pudo darme la escala me la dio, y yo me sentía sola. Incluso hasta mi misma familia, yo no sentía que ni me entendía ni me ayudaba, y me quedé prácticamente sola. No entendía el proceso por el cual yo estaba pasando, porque yo decía, yo soy buena empleada, ¿por qué me pasan estas cosas tan malas? Pero mi corazón estaba muy lejos de la voluntad del Señor. Yo viviendo una vida doble, las recompensas del Señor son para las personas, para los que lo obedecemos. Y realmente esa vida que yo llevaba, pues el Señor diría, bueno, pues te voy a soltar a ver hasta dónde tú vas a llegar.
Estando en Mao, pues mi vida espiritual era un desastre. O sea, yo estaba por dentro consumida, entré en una depresión muy grande y ya estando en Mao Valverde contemplé el suicidio. Decía, bueno, yo no tengo valor, mi hija no se merece una mamá como yo no puedo darle lo que mi hija necesita, ni en tiempo ni en nada, porque mi vida era un desastre. Mi mamá no merece que yo sea su hija. Ahí toqué fondo, entré en una depresión demasiado fuerte. Dormí en el suelo sin necesidad porque no encontraba comodidad en mi cama, porque lloraba todo el tiempo. Me levantaba el otro día a trabajar como si nada estuviese pasando, aparentando lo que no era. Entré en una depresión demasiado profunda que yo lo que quería era morir. Pues después, cuando yo venía a Santiago, pues igual yo seguía yendo a la iglesia. Pero cada mensaje que yo recibía, sentía en mi corazón que el Señor me hablaba más. Yo no tomaba la decisión de alinearme hacia lo que el Señor quería, de arrepentirme, de no volver a pecar, porque el Señor me estaba dando una oportunidad de vida para que yo enderezara mi camino, pero yo tenía que tomar la decisión. Él no me podía obligar. Y en mi rebeldía yo le reclamaba a él que porque yo estaba pasando por eso, que yo no encontraba la salida, que como yo iba a pagar las deudas, que como yo iba a salir de eso, que yo no veía la salida de nada. Y solamente yo sentía, me hacía sentir en mi corazón que tenía que avanzar, que tenía que caminar, pero confiada en su soberanía. Y no es fácil uno entender, comprender la soberanía de Dios. Y realmente Dios hace las cosas como Él quiere. Y me gusta mucho la palabra que dice en Jeremías 31:3, que dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto prolongué mi misericordia. Y ahí estaba yo, aferrada al Señor, y me senté y dije, bueno, ok, tus juegos son muy pesados, yo no voy a poder contigo. Yo no sabía cómo salir adelante y tuve que abandonarme en sus brazos. Y siempre yo decía que cómo era uno tener paz en medio de la tormenta, porque yo estaba pasando por momentos muy difíciles y yo estaba en guerra con el Señor, peor todavía. Entonces, cuando hice la paz con el Señor, entonces mi vida se alineó, comencé a caminar en obediencia, comencé a ver cómo la bondad de Dios me abrazaba y el Señor dándome pauta, yo sintiendo en mi corazón lo que el Señor quería. Aprendí a tener esa amistad con el Espíritu Santo. Ya después, ya cuando mi vida espiritual estaba alineada, que ya yo me había arrepentido de corazón y el Señor estaba viendo la obediencia, entonces el Señor trae a mi vida a mi esposo Robert. En plena pandemia nos casamos, cuando estábamos en contra de todo pronóstico de una situación económica. El Señor, entre sus planes estaba que yo me casara en ese tiempo. Es el hombre que el Señor ha elegido para mí. Y todo este proceso que yo había pasado en mi vida pasada, hoy yo puedo decir que yo soy nueva criatura, que las cosas viejas pasaron, aquí son hechas nuevas. El Señor me ha dado un esposo maravilloso. Tengo una familia, tengo 3 chicas y realmente hemos visto la bondad del Señor. Dios ha sido bueno, Dios ha premiado mi obediencia. No es fácil, pero sí se puede. El Señor tiene planes perfectos para nosotros, que sus planes son de bien. Entonces eso fue lo que yo hice. Si tus planes son de bien, entonces yo me voy a abandonar en tus manos y quiero ver lo que tú tienes para mi vida.
Ahora soy una nueva criatura en Cristo.